Bueno, vamos a continuar con el estudio de la Torá. Vamos en esta oportunidad a mirar y a revisar el fragmento de la parashá de Terumá. ¿Sí? Terumá se encuentra ubicada en nuestra Torá o en nuestras Sagradas Escrituras en Éxodo, Shemot, desde el capítulo 25, 1 hasta el 27, 19. ¿Sí? Muy interesante esta porción porque aquí es donde vamos nosotros a ver en, todo en toda la porción de la parashá que se habla de la construcción de una morada santa, de la construcción de un lugar físico en un tiempo y en un espacio. Para que el pueblo de Israel pueda llegar ahí a conectar con la luz del Eterno, con la luz del Santo, bendito sea. Entonces acá en esta parashá nosotros vamos a ver lo que es el templo, lo que es la construcción del Mishkan. ¿Sí? Ya anteriormente el Eterno le entregó al pueblo la Torá y le entregó ciertos estatutos y ordenanzas para organizar, ¿sí? Para organizar y reestructurar. Entonces, muy interesante, la parashá inicialmente, pues la parashá inicia diciendo que le diga al pueblo de Israel que de cada hombre, de cada varón de corazón puro, traiga para sí una ofrenda para la construcción de este Mishkan, de este tabernáculo. Entonces, miren lo bonito y miren lo interesante, estamos hablando de corazón sincero y de corazón puro. Acá esto tiene mucho, una enseñanza muy importante, porque estamos hablando de un corazón sincero para la construcción del lugar santísimo. Y más adelante vamos a ver que esto también tiene que ver para la construcción de nuestro tabernáculo individual. Nosotros hemos escuchado pues de varias personas y hemos sabido que el cuerpo como tal, nuestro cuerpo físico, también hace parte de una morada y también hace parte de un templo, ¿sí? Y que nosotros somos una morada santa. Vamos a revisar esa partecita. Entonces, bueno, vamos a revisar la parashá y poco a poco trataré, digamos, de como le digo yo, no sé si encajar o tratar de dar a entender la tecnología que el Eterno entrega con un lugar físico, cómo se puede comparar o cómo podemos nosotros construir nuestro tabernáculo, nuestro templo individual. ¿Sí? Es decir, la parte física, el Mishkan, el tabernáculo, que más adelante es el Beit Hamikdash, cuando lo construye el rey Shlomo, básicamente tiene que ver mucho con nuestro cuerpo, ¿sí? Y es una enseñanza muy profunda que el Eterno nos da para que nosotros podamos crear una vasija adecuada para que pueda reposar la Shejinah o la presencia divina en nosotros. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar con Terumá. ¿Qué es Terumá realmente? Aquí hay una pequeña confusión que pues se ha de pronto malinterpretado, porque se ha dicho que Terumá en sí es una ofrenda como tal, una ofrenda sencilla. Ya, yo doy una ofrenda, yo pongo esto, yo doy esto, ¿sí? Pero Terumá es mucho más que eso. Terumá va más allá. Terumá es una palabra como tal que no traduce literalmente ofrenda, sino que la palabra terumá viene de una raíz de la palabra rum, ¿sí? Que significa elevar, ¿sí?
Entonces, terumá realmente traduciría como un levantamiento, como una ofrenda alzada, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque el Eterno acá nos está enseñando que de todas las cosas físicas que Él nos entrega, de todo lo que vemos a nuestro alrededor, nos enseña cómo darles un uso eh, para un propósito de elevación o cómo darles un uso más elevado, ¿sí? Nosotros sabemos que el Mishkan fue construido de piedras preciosas y de oro, ¿sí? Y sabemos que todo el pueblo de Israel tenía esa riqueza. ¿De dónde sacaron esa riqueza? ¿De dónde sacaron el oro? ¿De dónde sacaron las piedras preciosas con las cuales fueron construidas el pectoral y con las cuales fueron adornadas parte del tabernáculo, el oro, el bronce? ¿De dónde sacaron todas esas cantidades de materiales de piedras preciosas? Entonces, esa riqueza la sacan de Egipto. Recuerden que cuando ellos salen de Egipto, ellos tomaron de los egipcios sus riquezas y los egipcios le entregan al pueblo de Israel riquezas, joyas, vasijas, jarras, todo collar con piedras preciosas para que ellos marcharan y se fueran, ¿sí? Entonces, de todas esas elementos que aparentemente salieron de una parte negativa, el Eterno les enseña cómo elevar el material físico que nos da para un propósito espiritual. Entonces, la palabra teruma significa levantamiento o una ofrenda alzada, ¿sí? Vamos a mirar entonces y vamos a tratar de comparar lo que es el Mishkan, ¿sí? Bueno, había dicho que realmente, para empezar, digamos, a dar la semejanza entre, digamos, una estructura física y nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo también es una estructura física, ¿sí? ¿Sí? Nosotros estamos, este cuerpo que nosotros vemos no es nuestro, es básicamente un cuerpo prestado por Akadosh Baruj Hu, y en sí también hace parte de una estructura física, de lo material, ¿sí? En Éxodo, en Shemot, esto se dice que él dice, y santificaré el tabernáculo de la reunión y habitaré entre los hijos de Israel, ¿sí? Y yo seré su Dios. Entonces, aquí es muy interesante porque la Torah no dice, bueno, y habitaré dentro del tabernáculo, sino que la Torah dice es habitaré entre los hijos de Israel. Entonces acá es donde nosotros vamos a empezar a analizar que el Eterno lo que nos está entregando es una tecnología para nosotros entender que podemos empezar a construir nuestro tabernáculo para que Él pueda reposar en nosotros. Cada persona en sí puede empezar a construir su propio tabernáculo para que obviamente pueda reposar la presencia de nuestro Creador. Pero entonces la pregunta es cómo nosotros podemos construir nuestro tabernáculo en nuestro interior. Entonces vamos a empezar a mirar cómo es el Mishkan, ¿sí? ¿Cómo es el tabernáculo? ¿Qué fue lo primero que el Eterno envía o manda a hacer como instrumento para el tabernáculo? Uno de los primeros instrumentos es el arca. El arca del pacto o es una estructura que es la primera que el Eterno envía a hacer. Aquí hay una lección muy importante. El arca está hecha de madera de acacia. Él dice que la hagan con madera de acacia. Es un arca, un cajoncito. Y pues en la parte de arriba tiene una tapa y manda a hacer unos querubines, ¿vale?
Entonces, aquí hay una enseñanza muy importante que tiene que ver, y de acá vamos a empezar nosotros a construir nuestro tabernáculo interior. El arca está recubierta de oro por dentro y por fuera, ¿sí? Entonces, eso nos da a entender a nosotros que nosotros debemos no solo mostrar por fuera algo aparentemente positivo, cuando por dentro nosotros tenemos una verdad que no es la que estamos mostrando, es decir, no somos sinceros nosotros mismos. Entonces, para nosotros empezar a construir nuestro tabernáculo, lo tenemos que empezar a construir desde nuestro corazón. Y para empezar a construirlo desde nuestro corazón, tenemos que empezar a elevarnos, a elevar esa ofrenda para nosotros empezar a disminuir esas cosas que nos impiden a nosotros ser tanto, digamos, externos como externos, lo más puro posible, para que podamos iluminar como el oro del arca. Entonces, una de esas formas de nosotros poder mostrar un corazón sincero es, primero que todo, ser sinceros con nosotros mismos y no mentir. Eso es lo primero, ¿sí? No mentirnos y no mentir al prójimo, ¿sí? Acá muchas veces las personas caen en el proceso de su camino espiritual precisamente por esto, porque ellas mienten a las demás personas teniendo una verdad falsa en su interior, y sabiendo que lo que están diciendo, lo que están mostrándole al prójimo, no es exactamente lo que es, o de pronto lo que la persona es en sí, ¿sí? Aquí nosotros estamos cometiendo un gravísimo error, ¿sí? Nosotros sabemos que pronto, o tarde o temprano, pues esto se dará a la luz, ¿no? Se revelará realmente, esta mentira saldrá a la luz. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces cuando las personas mienten, cuando las personas dan una mentira al prójimo, al pasar un tiempo, la persona empieza a creer que esa mentira realmente es una verdad, ¿sí? Y esto es un problema porque la persona olvida, al creer que es una verdad, la persona olvida la necesidad de pronto de eliminar esa negatividad, o eliminar esa fuente negativa, que básicamente es la raíz de una mentira, ¿sí? Entonces, lo primero que todo es ser sinceros de corazón, sinceros con nosotros mismos. Básicamente es digamos, como el primer criterio para nosotros empezar a construir un arca en nuestro interior, ¿sí? Y eso es lo que el arca nos está mostrando: ser luz tanto en lo externo como en lo interno, ser personas de corazón puro y ser personas de corazón sincero, ¿sí? El segundo punto, de pronto, para nosotros empezar a construir el arca y el templo, que tiene que ver con el arca, es el ego. Una de las formas de nosotros poder brillar por fuera, así como brilla el arca. Entonces, fíjate que estamos hablando del arca, es trabajar en ese deseo de recibir para sí mismo, y en ese ego que es el que nos afecta en la parte, digamos, negativa, o sea, nos abarca y creamos una gripa. Hoy en día, digamos, la cultura, digamos, la cultura y la sociedad en la que estamos, es muy dado a que nosotros tengamos una glorificación por las cosas que nosotros hacemos, y también empezamos a autoevaluarnos, ¿no?
Entonces a veces empezamos a creer que de pronto sabemos más que los demás y empezamos a creer que somos más que los demás, ¿sí? Entonces acá es donde se empieza a, a crear un problema, porque al intentar parecer uno más grande o al intentar creer que uno es más que otra persona, como que esa parte no encaja en la estructura para nosotros poder crear nuestro tabernáculo, para nosotros poder crear nuestro templo interior. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar en ese camino espiritual para poder encoger ese ego, para poder, digamos, disminuir ese ego. ¿Sí? Entonces, eso es un tema muy, muy interesante. Primero que todo, ser como el arca, brillar tanto por fuera como internamente. Entonces, aquí estamos mirando que vimos la primera partecita, que es lo del arca. ¿Sí? En Éxodo 25:2 dice lo que había mencionado anteriormente: de todo varón que le diere de su voluntad de corazón tomará el menor de el trabajo espiritual. Debe hacerse siempre con el corazón. Debe hacerse siempre con el corazón. Cuando nosotros tenemos un corazón sincero, cuando nosotros tenemos un corazón puro, no podemos lograr al principio empezar a reestructurar y a santificar nuestra morada santa para que podamos conectar con la luz del Creador. Bueno, fíjate que me acordé de una historia precisamente que tiene que ver con el tema del corazón puro. Y es una historia de un niño. Esta historia fue leída del libro de Judá Berg, ¿verdad? De Judá Berg, que había un niño que estaba, esto era un Yom Kippur, y estaba estaba el Baal Shem Tov, pero había un problema porque las puertas del Shamaim estaban cerradas. Por más que ellos intentaban conectar con la luz, no lograban abrir las puertas de los cielos, las puertas celestiales en ese día tan importante. Sin embargo, había un niño con un alma tan pura, un corazón tan sincero, que él quería dar ese aporte para poder abrir las puertas del cielo, pero él tenía un problema porque él no sabía orar, no sabía cómo dirigirse al Eterno. Sin embargo, pues él alza su mirada hacia los cielos y pues encontró dentro de sus bolsillos un silbato, y él saca el silbato y empieza a soplar, mirando hacia el cielo, y empieza a soplar y a soplar con el silbato, mirando a Hashem, pero lo que el niño botaba con ese ruaj, con ese aliento, no era tanto en sí el soplar, sino lo que salía de su interior, de su corazón, y él soplaba y miraba al cielo. Los grandes eruditos de Torah y los maestros se lanzan obviamente para detener al niño, para decirle que no hiciera eso, y el Baal Shem Tov los detiene y les dice: no, espere, déjalo, porque por los méritos de este pequeño las puertas del cielo se han abierto. Entonces fíjate lo interesante de esta historia, porque aquí estamos hablando de un corazón sincero, un corazón sin sin ninguna complicación interna, digámoslo de esa forma. Y es algo muy, muy interesante, porque nosotros en nuestro camino o en nuestro proceso, en nuestro trabajo espiritual, a veces nosotros aprendemos muchas cosas, empezamos a leer, empezamos a mirar. Muchas personas pues obviamente miran el camino de la tecnología espiritual de la Cábala, logran conectar y entender y estudiar los nombres sagrados, los nombres de Dios, los 72 nombres de Dios. Personas que tienen un trabajo espiritual tan fuerte que empezamos a conectar con meditaciones,
empezamos, digamos, a hacer, a trenzar los nombres, empezamos a mirar las palabras, empezamos a, hacer, a conectarnos de una forma en meditación y en tecnología espiritual muy fuerte, ¿sí? Pero muchas veces puede suceder que tanto conocimiento nos hace de pronto olvidar el tener un corazón sencillo y el tener un corazón sincero, ¿sí? Cuando nosotros olvidamos eso y cuando nosotros nos desconectamos de lo más básico que es lo que pide el Eterno, que es tener un corazón puro, sencillo, muchas veces no logramos la conexión. ¿Y por qué no la logramos? Porque cuando no logramos tener ese corazón como el Eterno quiere que lo tengamos, al nosotros utilizar toda la tecnología anteriormente mostrada, no nos va a funcionar, o sea, no va a haber nada. No podemos conectar con los nombres del Eterno, no podemos conectar con la tecnología de la meditación y la tecnología de la Cábala, porque nuestro corazón no es un corazón sencillo, no es un corazón puro, no tiene un alma de niño, ¿sí? Entonces es importante trabajar en eso. Y todo esto que he hablado tiene que ver con el arca. Todo esto tiene que ver con ser oro, luz, tanto afuera como adentro. Entonces, como te decía, pues hay muchas personas que son muy entendidas, hay personas que son muy sabias y que tienen una sabiduría muy grande y que a veces por tener tanto conocimiento se dicen que son unos sadik, que son sadikim, que son justos y sabios. Pero hay que entender algo y es que realmente el sadik, el justo, es una persona que tiene su conocimiento, pero está aprendiendo cada vez más de los demás. No mira tanto las palabras, el conocimiento interior, sino que mira las palabras y tiende a escuchar a las demás personas y a aprender de ellas y tomar lo positivo de ellas, ¿sí? Entonces eso es algo muy interesante que nos enseña el arca, ¿sí? Hay otra parte que está pues, en el Mishkan y tiene que ver pues obviamente con la mesa, una mesa que el Eterno envía a hacer para poder tener en el lugar santísimo, en el lugar santo. En el lugar santísimo está el arca. Entonces pasamos a la mesa. Es una mesa que está recubierta de oro y en esa mesa están algunos utensilios y está el pan, ¿sí? El pan de Shabbat, digámoslo, y son 12 panes. Y esos 12 panes representan las tribus de Israel. Esos 12 panes representan una casa. Esos 12 panes representan todo un pueblo, ¿sí? La enseñanza acá es muy interesante porque debemos de una u otra forma entender que la bendición siempre reposa donde hay comida, ¿sí? Es muy interesante que en nuestros hogares, en nuestras mesas, tengamos el pan y seamos siempre agradecidos con Hashem por la provisión, por la verajá y por la parnasá que pone siempre a diario en nosotros. Recordemos que prácticamente la mesa de hogar también representa un altar. Por ello lo importante de evitar las discusiones cuando estamos comiendo. Por ello importante las bendiciones que nosotros hacemos hacia las comidas cuando vamos a comer el pan, cuando vamos a comer el lejem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amok lechem min haaretz. Amén. ¿Sí? Debemos dar esa bendición porque estamos ante un altar, ante un altar de morada santa de nuestros hogares, y ahí es donde reposa siempre la bendición, ¿sí? Muy importante eso. Eso lo traigo pues como una enseñanza.
Otra partecita que nosotros vemos en la construcción del tabernáculo es la menorá, lo que nosotros conocemos como el candelabro de 7 brazos. Eh, Este candelabro trae muchísimas, bueno, tiene muchas, digamos, significados gemátricos, tiene varias, eh, está relacionado con muchas cosas, ¿sí? Eso es lo interesante acá de estudiar la Torah, que lo que estoy diciendo, lo que estoy contando en este momento es un fragmento muy pequeño de tantas cosas que hay que hablar de esta porción, no solo de esta, de todas las porciones de la parashá. Fíjate que es algo muy grande estudiarlas porque el significado es inmenso y no nos alcanza el tiempo para explicar todo, ¿sí? Entonces, lo digo porque pues en estos momentos la menorá o el candelabro de 7 brazos lo voy a interpretar en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción de nuestro tabernáculo, de nuestro templo sagrado, ¿sí? Eh, en qué lo vamos a encajar en estos momentos y qué es lo que está representando en estos momentos en nuestro tabernáculo. Representa prácticamente nuestra cabeza, ¿sí? La parte principal representa donde se enciende la llama principal, la llama del Eterno, ¿sí? Acá representa la boca. Los otros 2 brazos que salen representan los 2 orificios de las fosas nasales. Los otros 2 brazos que salen representan nuestros 2 ojos y los otros 2 brazos representan nuestros 2 oídos. Interesante el tema. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo algo muy importante para nosotros poder santificar nuestro templo. Primero que todo, nosotros debemos saber escuchar lo positivo. Y cuando nosotros empezamos a escuchar cosas negativas, cosas que tienen que ver con la Shon Hara o cosas que tienen que ver con el caos, nosotros debemos hacer oído necio y no pasar de acá y pasarlo por la boca, divulgando, porque estaríamos cometiendo un gran error. Nuestros ojos también tienen que ver las cosas buenas, ver lo positivo, no utilizar estos 2 ojos para empezar a ver cosas que no deberíamos estar viendo, porque eso puede afectar o impurificar de una forma u otra nuestro Mishkan, nuestro tabernáculo. ¿Cómo se impurifica? Porque entra por los ojos y después llega a una acción. Nuestras fosas nasales también debemos empezar a identificar los olores y a oler lo sagrado, ¿sí? No empezar a olfatear las cosas negativas y las cosas mundanas. Entonces, muy interesante. Uno de los instrumentos que solamente hay uno, el único que es uno, es la boca. ¿Por qué solamente hay uno? Fíjate que aquí hay 2 y 1. ¿Por qué no tenemos 2 bocas? Por la sencilla razón de que la boca es uno de los instrumentos de nuestro templo que usamos de una forma inadecuada constantemente. Estamos hablando mal, estamos haciendo la shokara, estamos hablando del prójimo y estamos difamando, o a veces con nuestra boca podemos destruir una sociedad, podemos destruir una familia. ¿Sí? La lengua maligna, la Lashon Hara, es uno de los pecados que más detesta el Eterno. Recordemos una cosa, recordemos que por medio de la lengua, por medio de la boca, fue que Satán logra engañar y destruir en el Gan Eden, ¿sí?
Por lo tanto, es uno de los transgresiones que al Eterno poco le gusta, es una alerta roja, ¿sí? Y tener en cuenta algo, eh, amigos, que con la misma boca que nosotros a veces difamamos o hablamos mal, es con esta misma boca, con esta misma lengua, estamos nosotros alzando oraciones al Eterno. Entonces estamos haciendo un cortocircuito, nuestras oraciones no van a llegar al Shamaín cuando tenemos una boca tan impura. Entonces, fíjate que la menorá nos enseña a nosotros cómo utilizar o nuestros sentidos para poder santificar el Mishkan y poder apartarnos para el Eterno. Eh, Hay otras cosas grandes, por ejemplo, están las cortinas, las 10 cortinas, pues hacen parte de las 10 sefirot, pero pues no vamos a entrar a evaluar eso, sino que simplemente vamos a hablar de lo que es la santificación. Y entonces acá quiero dejar ya para terminar dos conceptos muy importantes. Nosotros sabemos que nosotros debemos santificar nuestro tabernáculo, empezar a crear nuestro tabernáculo desde nuestro corazón, ¿sí? Entonces debemos empezar a apartarnos. ¿Qué es realmente la santidad? ¿Qué es ser santo? Ser santo es apartarse para Hashem, apartarse para Dios. Cuando nosotros empezamos a apartarnos, entonces es cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo en nuestro cuerpo físico para empezar a construir nuestro templo, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar en esa arca para que haya oro tanto afuera como interno, para que la luz sea igual, a trabajar en nuestro ego, a trabajar en nuestro ego, reducir nuestro ego y evitar la mentira, no engañar. Empezamos nosotros ya a hacer cosas y a empezar nosotros a hacer cosas y a trabajar en nuestros sentidos, nos empezamos a apartar y nos empezamos a apartar para el Eterno. Ahí es donde empezamos a santificar nuestro Mishkan para que la presencia divina pueda reposar. Vamos a analizar también que pues obviamente más adelante, bueno, esto lo traigo como para tratar de entender algunas cositas. Por ejemplo, lo que es la santificación, lo que yo te decía, apartarse, porque es un lugar donde está la morada. Fíjate que el Mishkan construido en el desierto era algo tan puro, tan limpio, tan organizado, tan estrictamente, digamos, tenía una normativa muy estricta, muy limpia y muy pura, ¿sí? Entonces nosotros también hablamos en la Torah de que hay una impurificación. Entonces, bueno, acá sin pelos en la lengua, quiero decir que cuando nosotros hablamos de impurificar nuestro Mishkan es cuando de pronto nosotros empezamos a desobedecer las órdenes que el Eterno nos da. Entonces aquí nosotros empezamos a entender, ya logra uno entender, porque más adelante el Eterno también empieza a establecer ciertas normas, ¿sí? Empieza a decir, de esto comerás, de esto no comerás. Y hay una norma que más adelante dice, por favor no te rayes la piel, no te hagas tatuajes. Entonces, si nosotros traemos eso digamos, en estos momentos, a encajarlo con lo que es nuestro templo, yo los ubico, los invito a que nos ubiquemos en esa tecnología espiritual, en ese templo tan hermoso y tan sagrado. Ubiquémonos, digamos, en el Beit HaMikdash, el Beit HaMikdash construido por el rey Shlomo, el rey Salomón. Un lugar puro, un lugar santo, un lugar sagrado, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que sucedió con el tema más adelante de los macabeos, cuando se celebra la Hanukkah, ¿sí? Ellos profanan el templo, profanan ese Mishkan. ¿Qué es lo que ellos hacen? Vierten grasa de cerdo, untan los pergaminos de la Torá con grasa de cerdo,
rayan las paredes, impurificaron el templo y el templo quedó profanado, ¿sí? Más adelante, pues obviamente cuando los macabíes logran derrotar a los griegos, y bueno, ya conocemos la historia de las 8 luminarias, porque fueron 8 días para purificar el templo, fue un proceso de purificación, ¿sí? Lo mismo sucede con nuestro Mishkan y con nuestro cuerpo cuando nosotros desobedecemos y ingerimos grasa de cerdo o ingerimos comida que no es correcta, porque impurifica nuestro tabernáculo. Y al impurificar nuestro tabernáculo, difícilmente podríamos nosotros conectar con la luz del Creador. Por eso el Eterno da las normas, por eso el Eterno da unos estatutos y da unas leyes. Yo me pregunto si de pronto alguien sería capaz de coger un aerosol y entrar al Beit Hamikdash y revisar las paredes del templo sagrado y hacerle grafitis, ¿no? O sea, hacerle un grafitis así, digamos, L y P, un corazoncito con una flecha y forever, ¿sí? O qué sé yo, un graffiti de algún equipo de fútbol, hinchas, o escribiendo cualquier cosita. O sea, me pregunto si alguien sería capaz de hacer eso. Yo creo que no. Sin embargo, lo hacemos con nuestro Mishkan. Rayamos nuestra piel, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo con esto, ojo, que la persona que lo haga, pues, o que lo haya hecho, pues obviamente haya quedado ya que, digamos, el problema grande, condenado. No, no estoy diciendo nada, simplemente estoy diciendo que pues obviamente el Eterno da unos estatutos y unas ordenanzas para que nosotros empecemos a apartarnos y a purificar nuestro Mishkan y nuestro cuerpo. El ser espiritual es una digamos, tecnología o forma o mecanismo que nos permite a nosotros hacer ciertos cambios en nuestro cuerpo y en nuestro entorno para nosotros conectarnos con un propósito. ¿Sí? Por eso es que hay gente que es espiritual, pero de la parte negativa, y consiguen cosas, pero por la parte negativa. Entonces, la idea es nosotros ser espirituales y trabajar en esa tecnología y formar, porque es que el Eterno nos da en la Torah todas las instrucciones para nosotros ser lo suficientemente espirituales y poder conectar con Él. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. ¿Sí? Otra cosita ya para terminar. Pues obviamente definiéndoles la terminología pecado, ¿no? O sea, ¿qué es pecar realmente? Pecar es básicamente no obedecer una orden divina o no obedecer una orden dada por Akadosh Baruj Hu. No obedecer una orden del creador del universo. Eso es pecado. ¿Sí? Entonces, si el Eterno dice, no haga esto, y nosotros lo hacemos, pues sin pelos en la lengua, estamos pecando. Si el Eterno le dice, no comas esto, y nosotros lo comemos, estamos pecando. Bueno, y hablando de comida, de la purificación de nuestro templo y de nuestro Mishkan, quiero recordarles que básicamente ese mandamiento de comerás esto, pero esto no comerás, ¿sí? No podemos comer, sabemos que no podemos comer cerdo, que no podemos comer bagre, que no podemos comer culebra, que no podemos, o sea, hay ciertos animales que no podemos comer y el estatuto está, ¿sí? Entonces, les quiero recordar que ese mandamiento de esto comerás, pero esto no comerás, ese mandamiento el Eterno lo repitió. El Eterno repitió ese mandamiento. ¿Cuándo el Eterno da ese mandamiento? Ese mandamiento lo da en el Gan Eden, cuando estaba Adán y Jabá, los primeros hombres, en el jardín del Edén. Les dice,
De todos los frutos comerán, pero del fruto que está en medio del jardín no comerás. Y fallamos. El Eterno vuelve y da el mismo mandamiento, da la misma orden. Dice, de esto comerás, pero de esto no comerás. Es exactamente el mismo mandamiento. Pero nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, porque nos dejamos llevar por la carne, por el instinto del mal, decidimos comer marrano, decidimos comer otras cosas, y ahí es donde empezamos a pecar, y ahí es donde empezamos a impurificar nuestro mitash, a impurificar nuestro templo sagrado. Entonces yo los invito para que empecemos a mirar esa tecnología que entrega el Eterno para que nosotros podamos conectar con Él, para que empecemos nosotros a revisarnos y empecemos a mirar que si estamos haciendo algo que es equívoco, pues empecemos a corregir. ¿Sí? Y que si yo me rayé la piel, no sabiéndolo, pues bueno, ahora ya lo sabe, no se la siga rayando. ¿Sí? Ahí, digamos, empezar a conectar con Hashem y empezar a hacer cosas diferentes para empezar a crear nuestro templo. Lo más importante, nuestro corazón. Ya de pronto cometimos errores porque no sabíamos. No estoy diciendo que por eso vayan a quedar condenados, para nada, yo no estoy diciendo nada de eso, porque el pecar no significa que ya me condeno. Simplemente pecar es la desobediencia a una orden del Eterno, ¿sí? Una orden divina, y no somos jueces, nosotros no podemos juzgar, nadie puede juzgar a nadie, yo no puedo juzgar a nadie. El único que puede hacerlo es nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Sin embargo, pues es una enseñanza para que si de pronto estamos haciendo algo mal, empecemos a corregirlo y empecemos a mirar las cosas de otra forma. ¿Sí? Entonces, amigos, esta fue la enseñanza de esta sección de la Parashá de Terumá, y pues los invito para que empecemos a canalizar todas esas pues, enseñanzas, empecemos a mirar y empecemos a visualizarnos como realmente un templo, y empecemos a hacer de nuestra carne una morada santa para Hashem, para que de esa forma nuestro Ruach que está interno pueda sentir ese gozo, pueda sentir esa alegría, porque ella está contenida en este cuerpo. ¿Sí? Y muchas veces nosotros no hacemos lo que deberíamos hacer para nuestro Ruach, sino hacemos lo que la carne nos pide. Entonces, esa fue la enseñanza, mis amigos. Hemos escuchado que todos somos un templo, que todos somos un templo de Dios, que nuestro cuerpo es un templo de Dios, ¿sí? Pero de pronto no hemos escuchado o no hemos aprendido de pronto cómo se debe hacer, y que realmente hay una instrucción, hay una Torah que nos está enseñando cómo debemos nosotros hacer las cosas y cómo debemos nosotros poder hacer una ofrenda alzada para Hashem, cómo podemos nosotros levantar una ofrenda al Eterno. Y el tema de las ofrendas, porque en Mishkan también se va a ver el tema de las ofrendas, de los sacrificios, que realmente no es un sacrificio, sino es un acercamiento, es un korbanot, y eso lo vamos a ver más adelante en las próximas parashot, y es algo muy interesante porque es algo que nuestro cuerpo físico, nuestro dash, nuestro tabernáculo debe hacer para adorar al Eterno. El ser espiritual es trabajar en nuestro cuerpo también. Si yo soy espiritual, yo sé que de hecho la gaseosa afecta a mi cuerpo.
¿sí? No estoy diciendo con esto que no pueda tomar gaseosa, yo puedo tomar gaseosa, pero de vez en cuando. Pero no tomar y tomar gaseosa todos los días. ¿Por qué no? Porque eso enferma mi cuerpo, eso obstruye partes internas del cuerpo y las daña, ¿sí? Y un cuerpo enfermo no puede dar una ofrenda, no puede hacer un sacrificio, no puede hacer un acercamiento al Eterno, no puede alabar al Eterno. Entonces el ser espiritual también es cuidar nuestro cuerpo. Y todo esto nos lo enseña la Torá. Todo esto, todo esto está establecido y el Eterno quiere que nosotros entendamos para poder conectar con Él. Eso es todo, amigos. Muchísimas gracias. Espero que haya podido sembrar una semilla de luz en muchas personas y los invito para que realmente empecemos a mirar y a evaluar, ¿sí? Escuchar a grandes rabinos. Hay grandes rabinos que he aprendido de ellos, son realmente personas muy sabias, realmente muy sabias y tienen un conocimiento amplio. Toda Rabá, Shalom.